Escucha Ágora al aire. Un programa realizado entre Ágora, Laboratorio Político y Comunicando Belén. Síguenos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ágora al aire, una producción del medio comunitario Comunicando Belén y la Escuela de Educación Ciudadana Ágora Laboratorio Político. En este episodio nos encontramos con Miguel Jaramillo Luján, una proeza de la comunicación política, presidente de Acopol en este momento y también fundador de la firma Jaramillo Luján, creando marcas con poder. Bienvenido, Miguel, a este espacio. María Camila, muchísimas gracias, un saludo muy especial para ti, un placer estar aquí en Comunicando Belén, un medio local de trascendencia regional y nacional, de verdad que un trabajo muy bello, el que se hace no solamente desde Comunicando Belén, sino también desde Ágora, y un placer estar acá en estos micrófonos y aquí en la cámara con toda la teleaudiencia prosumidora. Muchísimas gracias, Miguel, a ti por aceptar esta invitación y porque queremos conversar, conocer quién es Miguel Jaramillo Luján. Bueno, Miguel Jaramillo Luján es un apasionado, digamos, de los temas públicos, de los temas de la comunicación, de los temas de marca. Un hombre también que es apasionado por la ciudad, por lo público, por las personas, por construir sentido, por trascender. Yo creo que eso es como lo que ha marcado mi vida desde muy joven, amante de la política y los medios. Yo creo que esos son como mis dos grandes pasiones, lo público y la buena política, y lo mediático con todas sus evoluciones y con toda la construcción y lo que ha pasado con los medios. ¿Cómo inicia ese camino entre la comunicación? Miguel es comunicador, y la política, porque hoy eres un referente también en opinión, en experticia de estos temas. Empieza con mis juegos infantiles. Yo desde niño jugaba en mi casa en la separación política de mi propio hogar. Los cuartos de mis hermanos y los míos eran como departamentos, ciudades. Construía geografía. Eso versa en mis cuadernos de colegio, en hojas de papel, en periódicos infantiles que hacía en mi casa, representando mi casa como si fuera un país, con departamentos. Ahí están las dos combinaciones, medios de comunicación en un país imaginario, con himno, con bandera, con escudo, con todo lo que representa esto, con acción política en relación con los demás estados de esa república imaginaria, que además tenía el nombre de uno de mis juguetes favoritos. Mi padre guarda todo eso, y eso determinó mi vida. Yo siempre, cuando trabajo estos temas de marca personal, digo que en los juegos infantiles está el verdadero sentido y el propósito de la propia existencia. Una cosa es que lo neguemos cuando somos adultos, pero ese es el origen y la raíz. Estoy de acuerdo contigo y creo que las pasiones nos llaman y nos trazan un camino, dan la vocación. Hay unas referencias de el poder como un ejercicio dialógico, como un ejercicio persuasivo de la comunicación. ¿Cómo construyes ese concepto de marca poder? Pues primero separando las estéticas comunicacionales de las estéticas políticas, porque esa es como la primera gran disyuntiva que a mí se me presenta en la vida. Yo crezco en un barrio de clase media baja de Medellín, el barrio La Milagrosa. Crezco en mi infancia en las calles del barrio jugando juegos infantiles, fútbol. También a partir de la violencia se convirtió en un sector, digamos, marcado por la familia Escobar Gaviria, por la mamá de Pablo Escobar Gaviria, por los jefes de sicarios, por un montón de realidades que permearon la vida y que fueron generando una aproximación a la realidad del país y a lo que estaba pasando en la patria de una manera muy cercana, aunque se viera lejano para muchos a través de la radio, la televisión. Para mí era una realidad del día a día encontrarme que a muchos de mis amigos, vecinos, conocidos, pues los estaba cooptando y captando el narcotráfico, las economías ilegales, el dinero fácil. Digamos que para mí esos primeros años representan un poco el construir el amor y el afecto por, digamos, figuras políticas y por accionar político del mundo que me llamaba profundamente la atención. Y no estamos hablando solamente de líderes políticos. En aquel momento hablábamos del terror de los que nacimos en los 80, María Camila, usted que es una mujer tan joven, con ese miedo al botón de la canción de los prisioneros de Chile. Era el miedo al botón de que una bomba atómica acabara con el planeta. Era el final de la Guerra Fría, era el final un poco también de la Guerra de Vietnam. Y pues obviamente un mundo en ese momento en poder de dos potencias,
¿cierto? Con una gran convulsión económica, política, religiosa, de muchos tipos, y es a partir de esa confluencia de temas donde en los años del 86, 87, cuando en Medellín quedan más o menos un 25% de los habitantes que inicialmente tenía la ciudad por cuenta del terrorismo de Pablo Escobar, que son, si no lo cuentan, las series románticas de la libretica y del personaje simpático con quien quieren igualar a semejante monstruo destructor, que me indigna además cuando salgo del país a dar conferencias y me hablan de un Pablo Escobar ameno, divertido como el de la serie, pues yo les cuento mi historia de infancia, de ciudad, de dolor, que no es tan grande o tan pequeño como el de muchas familias de esta ciudad. Pues ya la gente empieza a entender un poquito cómo nos marcó un monstruo como estos y un referente como estos. Resolviendo un poco tu pregunta, sí hay una forma en la que yo lo separo, y es de mi época de reportero y periodista, que fui 10 años reportero periodista de diferentes medios de comunicación, RCN, Caracol, El Colombiano, entendiendo la estética política desde esa mirada futil de la imagencita, del saludito, del colorcito, de la corbata o no corbata, a una dinámica de una estética política entendida desde la ciencia política, que es un poco la falencia que a veces tienen los comunicadores que se creen asesores políticos, que se creen estrategas políticos, pero que a veces prima más su ego que la ciencia. Y esa es, creo que, una de las grandes diferencias que trato siempre de transmitirle a mis alumnos, a los estrategas políticos y consultores en formación, a muchos de mis colegas que lamentablemente a veces creen que esto es un tema simplemente de dar consejitos y no de estudiar. Y estamos en una profesión, al menos yo entiendo mi profesión, que la amo y la adoro, como una profesión muy dura, que se hace en el barro, que se hace en el terreno, que es más pesada aún que la de los mismos políticos, pero que precisamente para uno dar resultados en clave de lo que hacemos quienes trabajamos marca política o comunicación política, pues hay que estudiar mucho de la no comunicación. Hoy estamos en un momento bastante revelador para los comunicadores políticos porque las redes sociales determinan las rutas del poder. O sea, y tienen un control gigante que nos invitan a pensarnos la democracia atravesada por la transmedia, pero también por otras dinámicas como la inteligencia artificial y todas las tecnologías que se adhieren a la información y la comunicación. Y tú has enlazado algo que me parece maravilloso, y es que trabajas sobre base científica. ¿Cómo ha sido ese proceso de ir integrando ese conocimiento, esos desarrollos que se van dando en el entorno a tu profesión, y sobre todo una profesión tan retadora? Porque como tú mismo lo mencionas, recae una responsabilidad muchísimo más grande inclusive que la del político, porque tú sí tienes conocimiento científico de lo que está pasando en el escenario. Lo que pasa es que confluye en ese conocimiento científico las herramientas científicas que recolectan información, donde hoy está muy replanteada las encuestas, hoy está muy replanteada una red como Facebook que tiene mucha gente pero poca interacción. Hoy están muy replanteadas los correos electrónicos que van de salida en el mundo digital, los blogs, los medios, digamos, escritos, de alguna manera creo que hasta las páginas web están replanteadas hoy y tienden a desaparecer. No así el espectro digital, yo creo que las páginas web tienden a desaparecer. En varios medios que he estado y en varios espacios que he estado en el país donde me ha llevado Colombia Líder a medios comunitarios, les he dicho, si siguen pensando que la página web es el futuro, están perdidos, por ahí no es. Estamos en un escenario de nuevas inteligencias artificiales, donde hay muchas redes sociales que están totalmente replanteadas. Todo depende mucho de la realidad algorítmica que ellas tengan. Y sobre todo, digamos, dando una mirada un poco más a la comunicación, a esa precariedad de pensar todavía en clave de pauta o de publicidad oficial, que hace parte como de un pensamiento chiquito, enano, de muchos medios de comunicación comunitarios, locales, e incluso los grandes medios de comunicación, que hoy están perdiendo toda vigencia por no entender cómo la convergencia está transformando la comunicación. Pasando ya a la comunicación política, pues la comunicación política hoy fluye a partir sobre todo de las inteligencias artificiales, en correlación directa con el Big Data, con la data como tal. Hoy no nos dirigimos a grandes masas de hombres, de mujeres por grupos etarios. Hoy no nos dirigimos a las necesidades específicas de ciudadanos, sino que nos dirigimos casi que al microelector. Las últimas elecciones mexicanas, hace apenas unas semanas, demuestran, y las dominicanas también, y todas las pospandémicas, demuestran la enorme transformación que está generando la inteligencia y las inteligencias artificiales en favor, desde mi teoría, de los procesos electorales donde antes se creía que comprar el voto bastaba.
y a veces, como pasa con el libro de Humberto Eco, que se titula, y lo recomiendo, Apocalípticos e Integrados, hay algunos que se integran a lo apocalíptico diciendo esto es un desastre, cada vez esto es más corrupto, y yo les digo, ¿quieren que se los muestre? Y se los demostré en el Chocó, y se los demostré en Caquetá, y se los demostré en Sucre. ¿Hay necesidad de hacer mítines masivos? Cero. Eso ya la gente ya no vota por un mitin masivo. Va, se come el tamal, va a ver el artista vallenato y vota por el otro. Sí. ¿Cómo se enamora el voto? Hay que enamorarlo, aunque lo paguen. Suena horrible decir esto, pero aunque usted pague por el voto, si usted no enamora, votan por el otro y le reciben la plata. Entonces la gente está haciendo una relación cada vez más afectiva, una relación mejor informada. Tenemos sociedades donde, digamos, con muchas dificultades, pero ojalá que cada vez con más velocidad, y no lo digo en clave populista, sino que esto es, repito, lo que yo diga es irrelevante, lo que la ciencia nos diga es la realidad, donde cada vez participa más la mujer, donde cada vez los jóvenes a más corta edad están mejor informados, lo corroboro porque doy charlas en colegios donde me gusta ir a escuchar, no tanto hablar, sino escuchar a los pelados, a las chicas, de lo que están pensando. Y me doy cuenta de que hay una juventud y una diversidad sexual y una diversidad social que cada vez es más empoderada, que cada vez tiene más medios horizontales. Nuestros abuelos crecieron siendo receptores. Sí. El tiempo, el colombiano les hablaba, sí, lo que usted diga. Nosotros fuimos perceptores, podíamos al menos mandar una carta. Hoy se juntan 5 o 6 personas, le trinan a Federico y Federico dice, güey, madre, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces hoy el ciudadano tiene mucho más poder con ese tipo de herramientas y hoy la ciencia de datos nos brinda un conocimiento para todos los que nos movemos a nivel empresarial, comercial, técnico, industrial, que todavía seguimos subvalorando y que está conectado con las inteligencias artificiales. Seguimos fascinados que porque yo puedo montar una voz o porque el ChatGPT me hace un boletín de prensa. Eso es prehistórico. Ya vamos a otro nivel, vamos a otros niveles donde si combinamos bien las inteligencias artificiales y la ciencia de datos, pues realmente vamos a lograr que cada vez los seres humanos podamos tener un rol mucho más intelectual, mucho más trascendental y no de desgaste en ciertos temas que a veces, no por ser tácticos, son despreciables, pero sí creo que es un llamado a la trascendencia del ser humano. Hay algo que me gusta y quisiera enlazarlo con el tema. Tú impulsaste, ayudaste a construir un proyecto de ley respecto a las marcas de gobierno. Has tenido bastante participación en esa conversación y nos hablabas que a veces los comunicadores se creen asesores políticos y se van en detalles propios de la comunicación, pero que no tienen el peso en política que se requiere. Digamos que Colombia es un país diverso, un país con múltiples identidades, y cuando nosotros nos vamos a esas marcas de gobierno, nos trasladamos inmediatamente a unas marcas de región, a unas marcas de épocas, pero el proyecto de ley lo que busca es unificar y decir, aquí estamos hablando desde una institución, no de un proceso político de 4 años, sino de una institución que da unas directrices. ¿Cómo se llega a ese proceso de construcción de esas marcas de gobierno diferenciadas de una marca política o de una marca común? Lo que pasa es que a veces puede sonar arrogante lo que digo, pero yo siento que la involución que tenemos en clave de los imaginarios de marca gobierno, marca territorio, marca líder político, nos llevaron a pensar o a dejar un enorme vacío desde las marcas gobierno para que esas marcas gobierno se volvieran en un tema totalmente pintoresco, parroquial y vergonzoso, de empezar a exhibir marcas de líderes políticos, como si eso tuviera algún valor. Conozco algunos pueblos del país, pueblos de sexta categoría, donde la gente recibe el periódico y se ve cada 3 líneas el nombre del alcalde, y la gente es muerta de la risa, de lo ridículo que se ve el alcalde sobreexhibiéndose. No estamos hablando ni del poblado, ni de Usaquén, ni de los estratos altos de la Cabrera en Bogotá. Estamos hablando de que la gente común, los campesinos, la gente más humilde, se da cuenta que es ridículo que la marca de un gobierno esté la marca de un político. Y el político es feliz sacando su nombre, su foto, su imagen, cuando la verdadera acción de marca se da de manera invisible en la acción política en el territorio. Hace algún tiempo me lo explicó un líder político de este país, pues hace ya más de una década. Yo no lo podía entender, pero es real. La marca gobernante debe desaparecer. La marca gobierno debe ser la marca de todos. Y la marca territorio es la más importante. ¿Dónde siente la gente que actúa un gobierno, María Camila? ¿En qué sitio?
En el territorio, Correcto. en la base, ahí en Veo las la calles. maquinaria amarilla. Está actuando mi gobierno. Veo la gente con chalecos brindándome asesoría para salir de la pobreza. Ahí está mi gobierno. Veo la oferta institucional en educación con el PAE. Ahí está mi gobierno. Y ahí la gente que no es tonta, seas doctor de Harvard o seas el más humilde de los iletrados, se da cuenta que hay un alcalde y lo reconoce y sabe el nombre así no se lo digan. Y si no me cree, créale a la ciencia. No, total, total. Y de eso se trata, porque creo que, de hecho, los hombres pasan, las instituciones prevalecen, pero las instituciones encarnan a los hombres. O sea, pues hombres y mujeres que están ahí detrás haciendo el trabajo. Tú manejas un concepto que a mí personalmente me gusta mucho porque considero que puede ser además inspirador, y es la mismidad. Entonces, y los líderes se construyen, o sea, nosotros sabemos que hay un gobierno y qué chévere que ese gobierno sea estable, me brinde seguridad, me brinde garantías, pero también hay unos líderes que a veces ni siquiera son electorales y que se definen por esa mismidad. ¿Tú cómo construyes ese concepto y qué nos dice la ciencia también? ¿Qué nos dice la ciencia, María Camila? Pues yo empecé a hablar de marca personal hace ya más o menos unos 15 años, haciéndome muchas preguntas. Y encontré un autor que se llama Tom Peters, que nos lo enseñaron en la universidad, con un libro que se llama En búsqueda de la excelencia. Al profundizar en ese libro, me encontré que Tom Peters es un gran asesor, todavía vive en Estados Unidos, que fue el primero en hablar en Occidente de marca personal. Hizo un artículo para una revista en Nueva York sobre la marca personal, pero orientado al liderazgo administrativo, a ese lobo del Wall Street, ¿cierto? Que se come el mundo ganándose mucho dinero. Luego empiezo a revisar autores españoles, autores mexicanos, latinoamericanos, algunos europeos, y me encuentro con que muchos legitimaban esa tontería de las modas de verano-invierno y todas esas tosudeces que no sirven para nada, sino que antes deterioran más la calidad y la mismidad de la mujer o del hombre. Me encontraba con estilistas, peluqueros, asesores de imagen que disfrazaban gente y yo decía, ¿qué es esto tan absurdo? La marca personal no puede ser algo tan superfluo y definitivamente me encontraba yo con una teoría que decía, el disfraz se rompe en la vida real. Y eso es lo que pasa muchas veces con los líderes políticos, y es que muchas personas le recomiendan póngase este saco, póngase estos zapatos, haga esto, pero no hay un estudio científico de fondo de armario, no hay un estudio científico de styling, no hay un estudio científico de lo que tú llamas mismidad, que es esa esencia de los 0 a 14 años que a través de nuestros juegos infantiles, de nuestros cuidadores, de nuestro microterritorio, de nuestra cultura, de todos esos aprendizajes reflejan lo que nosotros somos. Por eso, muchas veces en Jaramillo Luján me toca agradecerle y pedirle que se retire a personas que llegan y me dicen, yo quiero ser el Justin Trudeau de Marinilla, o yo quiero ser el Donald Trump de Sonsón. Y yo les digo, pues me parece muy precario que usted quiera ser alguien que ya es, cuando usted puede ser usted mismo y generar una marca sostenible en el tiempo, única, irrepetible, que sea como su huella digital. Ahí el famoso chiste para los oyentes de que me pasó alguna vez y nunca he revelado la identidad de quién, pero el político que me llamó de un pueblo de la costa y me dice, doctor, es que mi rival está montando en bicicleta, yo tengo que montarme una bicicleta. Yo le digo, hombre, vea, usted con unos 220 kilos de peso que no jugó ni con tierra, ¿qué se va a montar en una bicicleta? Vaya a comerse el sancocho, el pescado, comparta con la gente, de abrazos, aproveche esa sonrisa que tiene y deje que su rival de 25 años recontra fitness siga montando en bicicleta. Cada uno tiene una mismidad y cada uno tiene un fondo de armario que lo define. En nuestro fondo de armario podemos encontrar más información de nosotros que en nuestra propia caneca de la basura. Son grandes escenarios de Big Data. Un 40% de la ropa que usamos es ropa recurrente, otro 40% la usamos más eventualmente y de forma ritual, un 10% nunca la vamos a utilizar pero tampoco nunca la vamos a botar y otro 10% la podemos compartir. Dentro de cada prenda, cada ropa, cada color, cada aditamento que utilizamos hay una respuesta de nuestra propia mismidad, hay un ejemplo de nuestros cuidadores, hay un ejemplo de nuestro microterritorio. Medellín es una gran ciudad llena de pueblos antioqueños. Usted va a Buenos Aires, La Milagrosa, se encuentra a San Vicente, a Sonsón, a San Luis, a La Ceja, a Río Negro. Si usted va al occidente, se encuentra a Cañas Gordas, Giraldo, Santa Fe de Antioquia. Y así sucesivamente, porque somos una ciudad muy joven. Somos una ciudad profundamente joven. Y en eso también está la mismidad de las personas. Entonces, la mismidad en suma, María Camila, es un concepto tomista.
Tomás de Aquino, que es un filósofo muy reconocido, habló de la mismidad. La mismidad ni siquiera es la esencia, sino que son los rasgos asimilados de un ser humano de los 0 a 14 años que marcan esa huella que deja en la vida y donde yo puedo hacer sostenible mi marca. Lo demás son disfraces que se rompen en la vida real. Claro que sí, porque además somos como ese constructo de factores y que se soportan. Las formas tienen una profundidad. Las estéticas nos hablan de una ética también y nos hablan de unos fondos interesantes que revisar. Yo quiero, Miguel, que nos cuentes un poco el camino del héroe de Jaramillo Luján. Cómo se traza y cómo llega hoy a posicionar todo un nombre, toda una marca, pero también una empresa. Pues María Camila, este tema de emprender es bonito, igual que las campañas, por los casos en los cuales uno ha tenido derrotas y uno ha aprendido de las derrotas. Creo que Jaramillo Luján se cimienta en un momento difícil de la vida, un momento en el cual yo me divorcio, ¿cierto? A partir de mi divorcio yo venía como una especie de estado de confort, una zona de confort dura, en la que me acostumbré a muchas cosas de mi vida que yo no quería. Pero por fortuna, la mamá de mi hijo, que ya tiene 16 años, toma la decisión por los dos y me lanza a un tema en el cual yo empiezo a explorarme a mí mismo, a descubrir un montón de temas, a profundizar, a desprenderme de un montón de disfraces, a desprenderme de un montón de necesidades que no tenía. Y empiezo a hacer un descubrimiento personal que converge con varios fracasos empresariales que había tenido, donde había aprendido muchas cosas que en la Facultad de Comunicación no enseñan ni en la maestría: cómo administrar el personal, cómo gestionar un talento humano, cómo comercializar un producto. Y a partir de ese ensayo-error, pues llega un momento en mi vida en el cual arranco con un computador viejo en mi apartamento pequeño a hacer a Jaramillo Luján. Inicialmente Jaramillo Luján se llamó Plaza Pública, fue un blog en el Diario El Colombiano que todavía existe, por ahí están todavía esos blogs donde yo escribía. Lo llamé Plaza Pública, pero seguía siendo Miguel Jaramillo Luján. Resulta que yo busqué muchísimos nombres hasta que un amigo experto en marketing me dijo: hombre, usted todo el mundo lo conoce como Luján, y más en Antioquia. Deje de perder el tiempo con nombres y con cosas que posicionar, que eso es una crítica que yo le hago mucho a los políticos, que a veces son un montón de moños para un logotipo, y yo digo, pero no se dan cuenta que el cerebro tiene que memorizar tantas cosas que ponen a la gente a forzarse con logotipos, moños, imágenes, cuando lo que tienen que hacer es algo sencillo y rápido a nivel de retentiva de imagen. Entonces empiezo en un esfuerzo donde trabajo solo, empiezo a sumarse un equipo de colaboradores temporales y empiezo a hacer alianzas por varios países de América Latina, como nos pasa a todos los creados en estas montañas y en esta tierra, que incluyen las de Putumayo. María Camila no se siente excluida. El esnovismo es una cosa hermosa, uno empieza a brillar en el exterior y empiezan a creerle uno acá. Eso es lo más bello. Entonces en Medellín le creen a uno más cuando uno trabaja por fuera que cuando uno trabaja en Antioquia. En Antioquia uno no deja de ser siempre el mismo, porque es su tierra, pero cuando empiezan a ver que uno empieza a trabajar en países como Ecuador, Perú, Santo Domingo, México, Estados Unidos, y empieza a dar resultados y empiezan allá a hacerle reconocimientos, que son reconocimientos, digamos, totalmente orgánicos, claros, sobre casos de éxito, pues empieza a haber también un reconocimiento en lo local, en lo nacional para uno. Paradójicamente nunca lo tratan a uno tan bien por fuera, dentro de su país, que por fuera, pero al menos uno sí puede replantear un poco su propia vocación y su propio tema. Para mí fue muy difícil salir del periodismo a la comunicación corporativa, y luego de ser comunicador corporativo, haber trabajado con todos estos gobiernos, incluso muy cerca de un gobierno, luego ser el opositor de ese gobierno desde mi labor técnica y decir, venga, es que yo no soy hijo de nadie, ni soy padrino de nadie, sino que trabajo desde mi empresa. Y hoy pues llevamos más o menos unas 350 campañas asesoradas en toda América Latina, con un registro importante de victorias. Trabajamos temas de crisis reputacional, muchos de los cuales la gran mayoría no se pueden contar, porque estamos siempre en el back de hospitales públicos, de profesionales, de alcaldes, de líderes, de empresas inmobiliarias, de colegios, ¿cierto? Trabajo mucho temas de crisis con colegios que afectan la caja directamente a estas organizaciones, y que tenemos unas metodologías ya muy desarrolladas, un equipo de trabajo maravilloso, en su mayoría conformado por unas mujeres maravillosas que me acompañan, que me respaldan, que están ahí.
Hacer empresa nunca es fácil, hay momentos arriba, hay momentos abajo, hay momentos en los que no hay con qué pagar la quincena, hay momentos en los cuales hay coyunturas que se convierten en, digamos, en momentos para decir tiro la toalla, hay ofertas muy tentadoras para volver otra vez a ser empleado, para volver a depender de una empresa, que no es que eso sea malo, cada uno tiene una vocación, mi vocación es emprender, quizá es la vocación que le aprendí a mi padre, quien viniendo de una familia pudiente optó por ser mecánico de carros, montó su propio taller, su padre le botó las herramientas más de una vez cuando era joven, las volví y las compraba y tosudamente se volvió mecánico de carros, no consiguió mucho dinero, me dejó una gran herencia que se llama el Independiente Medellín, es la única herencia que me dejó, pero sobre todo me enseñó que yo podía por mi propia cuenta y que no está más bien ser emprendedor o ser empleado, las dos cosas son valiosas, es un proyecto de vida. Para mí ser emprendedor es un proyecto de vida y ahora pues estoy en un continuo aprendizaje de ser empresario. Qué interesante porque además, digamos que parte de tu función profesional es ayudar a las empresas a apagar incendios, o sea, asumir crisis, cómo afrontar la crisis. Esa es una pregunta muy interesante, sobre todo porque a veces yo le digo a los clientes, hombre, invítenme al rancho cuando no esté ardiendo, para poder ayudarle a impermeabilizarlo, para montarle bien los extinguidores. ¿Eso qué significa? Hacer un protocolo de gestión del riesgo reputacional. Y lo hemos trabajado, hoy trabajamos con varias empresas, por ejemplo, inmobiliarias, con sectores industriales, con temas de colegios, hospitales, y montamos una infraestructura que no se convierte en un manual de crisis, sino en entrenar a la gente para esto que se está volviendo constante, y es el asedio de los competidores desleales, las críticas, los clientes insatisfechos, cosas como estas que muchas veces mal manejadas acaban con un negocio. ¿Cuál debe ser la mejor actitud? Yo creo que la prevención, María Camila, la prevención, porque todos estamos expuestos siempre a crisis, pero hay que tratar de ubicarse en los buenos tiempos, en esos momentos en los cuales podría pasar algo que no esperamos, ¿cierto? Y que no está en el cálculo de nadie. Y que es bueno no volverlo lenguaje para que no llegue, pero tampoco hay que desconocerlo para sentir que siempre vamos a estar, como dicen los pelados, en la buena. Sí. Entonces, para mí, yo creo que la gestión del riesgo de crisis reputacional arranca fundamentalmente con uno poder prevenir muy bien los riesgos, poder prepararse para ellos, saber cómo actuar, y por eso digamos que lamento mucho que a veces los clientes los llamen a uno ya cuando el incendio se está produciendo en la casa y cuando hay que entrar golpeando la puerta y tumbando todo para sacarlos con vida de adentro de la choza que se está incendiando, que también nos ha tocado, porque la crisis tiene tres etapas: una etapa preventiva, una etapa de atención y, como dice la teoría gringa, una etapa de gestión o control de daños, que es después de generados los daños, cómo recuperar la reputación y la imagen y la marca. En eso hemos tenido muchas satisfacciones, tenemos una metodología propia con la cual trabajamos y realmente es muy satisfactorio ese trabajo. Miguel, ¿cuál ha sido lo más complejo de lidiar específicamente con las crisis políticas? Pero no desde afuera, como nosotros estamos lidiando en este momento, sino desde adentro, ser parte activa y de solucionar la crisis. Pues la campaña política como tal es una empresa altamente compleja, donde se mezcla lo peor de la miseria humana, que es el deseo de poder, ¿sí? Pero es que la política per se no es mala. Lo que pasa es que también existen proyectos en empresas de arquitectura donde uno llega a una crisis y es peor que la política. O hay empresas o hay restaurantes donde las empresas familiares son peores que la política. Finalmente estamos hablando de la condición humana. Pero hablemos de la política, de la polis, de Grecia, Roma, hasta hoy. Estamos hablando de la interrelación humana para tomar decisiones de poder. Lo peor es cuando los mismos clientes no son conscientes de que están en una crisis, de que están en un incendio y a uno les toca trabajar solo. Muchas veces las series de televisión en diferentes temporadas parten de lo básico, de que el cliente y quien lo está ayudando saben que hay una crisis y la atienden, y ya después aparece que hay un experto que quiere salvar al cliente que no es consciente de la crisis, un cliente que es enemigo además y se suma a los enemigos. Eso también me ha pasado. Entonces hay campañas políticas donde el candidato es el primero que no reconoce sus problemas, sus defectos, que está recibiendo un ataque o los desmerita o les baja la intensidad, nada peor que eso no importa, y como metiendo la basurita bajo el tapete y no se da cuenta que a veces hay bolas de nieve que se van creciendo y luego estallan y uno no se las espera. Vale la pena señalar aquí históricamente la crisis por ejemplo, de Harry Truman,
en los 50 en Estados Unidos, la renuncia del único presidente en la historia de Estados Unidos, precisamente por el Watergate, o también el escándalo de Mónica Lewinsky y Bill Clinton. Vale la pena destacar hoy un poco el momento que vive el presidente de Colombia, un poco lo que vivió Iván Duque durante la pandemia. A veces lo difícil de trabajar con gobiernos es que parecen absortos y encerrados en su mundo, lleno de asesores que soban chaqueta y que se vuelven paisaje y no escuchan a la gente que viene de afuera y que les habla desde la ciencia para decirles, venga, lo que yo diga es irrelevante, mire lo que está diciendo la ciencia, mire lo que están diciendo las encuestas, mire lo que está diciendo la escucha social digital, mire lo que están diciendo las inteligencias predictivas, desde la inteligencia artificial, los datos, la ciencia de datos. Me parece muy interesante porque es cómo hace Miguel como ser humano para lidiar con todo este asunto, porque además, digamos que tú cubres, o sea, tú eres, o tu empresa se encarga de blindar lo que está directamente expuesto, lo que todo el mundo ve y lo que todo el mundo ataca, ya sea en una empresa o en una campaña política o en una institución particular. ¿Cómo haces tú para sostener tu salud mental, para sostener tu claridad y sobre todo tu convicción ética en un entorno tan agreste? María Camila, eso es un tema bien complejo. El año pasado, precisamente cuando terminábamos las campañas de Guatemala, de Ecuador, que fueron en febrero, Ecuador, junio, Guatemala, y luego cuando empiezan las de Colombia de julio, octubre, al final del año, yo prácticamente te confieso que le decía a mi esposa, qué bueno tener una limpieza de aura, porque termina uno cargado con mucha energía negativa. Lamentablemente, esto es una batalla. Y a veces algunos tratan de romantizar esta batalla, pero los guerreros que vamos al frente somos los estrategas políticos, son a quienes nos toca competir al más alto nivel y como deportistas de alto nivel tener a nuestros candidatos lo más preparados para correr esa batalla. Es una maratón de 42 kilómetros muy fuertes, con un remate muy intenso, con muchos ataques, con muchas dificultades, con mucha propaganda sucia, con mucha guerra sucia, con mucha desinformación, con la propia familia a veces en contra, con realidades humanas como que le aparecen amantes reales a los candidatos, con realidades como que aparecen deudas, problemas, ataques, errores que se cometen en el pasado y que no se confiesan a tiempo. Yo cuando voy a trabajar con un candidato lo primero que hago es establecer una relación de construcción de confianza. A mí me han puesto, te confieso, dólares sobre una mesa para trabajar con ciertos candidatos con los que me he negado, precisamente para poder poner mi cabeza sobre la almohada con toda tranquilidad, o para poder salir por mi barrio, pasear a presidente, mi bulldog francés, y a mi esposa tranquilos y sin tener que ponerme un chaleco antibalas. Actualmente asesoro, por ejemplo, alcaldes en Ecuador que no pueden ir a sus territorios y que me reciben en ciertos sitios por su propia seguridad para yo poderles brindar asesoría. Yo jamás me metería en una cosa como esas para perder mi propia tranquilidad. Estoy hablando de problemas de seguridad de mis clientes, que son muy preocupantes y que pues no puedo entrar en muchos detalles por obvios motivos, pero hace parte de la realidad de lo que hacemos como estrategas políticos, que es de una u otra forma trabajar con la ciencia y obviamente a partir de unos valores y unas líneas rojas. Para mí las líneas rojas de la propaganda sucia sí son intraspasables. Yo no comparto lo que dice el señor que está por allá en Chile a nombre del gobierno Petro, de que hay que mover un poquito la línea roja. No, las líneas rojas son reales. La ética es una línea roja indispensable. Fundamental. Creo yo que se puede competir con habilidad, con inteligencia, con sagacidad, no con candor. Ahí uno ve a ciertos candidatos que son más cándidos que un gato de peluche. Eso es una competencia que hay que hacerla con toda la fuerza, con toda la inteligencia, con toda la habilidad, la sagacidad y la astucia. Pero yo no soy partidario, por ejemplo, de la propaganda sucia. Me parece el peor negocio del mundo. Yo le pongo un caso a usted, María Camila. Yo aquí en Medellín he trabajado con 3 grupos políticos que no se pueden ver entre sí. Entonces imagínese yo trabajando como estratega político con ellos, temas de campaña sucia. Pues primero creo en la ética, de no meterme con los temas íntimos, con la condición sexual, con los gustos, apetencias o inapetencias, con los hijos menores de edad, la familia y demás, para debilitar a un candidato, porque creo que eso es antiético. Pero digamos que yo no creo en la ética, pues al menos por un tema de supervivencia, esos temas siempre salen a flote. Entonces es uno el que queda mal, es uno el que lo pueden convertir en un monstruo y lo pueden incluso denunciar penalmente por hacer cosas como esas.
Yo creo en la competencia sana, yo creo en el contraste, creo en que si tú tienes deficiencias para ser servidor público hay que sacarlas a la luz pública. Creo que si hay cosas que hiciste mal en tu carrera hay que sacarlas a la luz pública. Eso sí me parece importante poderlo hacer y hacerlo con sagacidad, con inteligencia, con astucia y entregándole elementos a la ciudadanía para que vote adecuadamente. Tú en este momento presides Acopol. Digamos, ¿cuáles son esas apuestas desde la consultoría política en Colombia? Y quiero dejar dos palabras aquí puestas sobre la mesa: condición humana y ética. Bueno, pues lo de Acopol es una creencia total en que la representación gremial es fundamental. Yo respeto muchísimo y soy muy exigente con cualquier tipo de gremio, María Camila. Yo creo que todos los gremios representan un sector y es de los trabajos más incomprendidos que hay. Mi maestro en esto, uno de mis grandes referentes en la consultoría política colombiana y latinoamericana, que se llama Mauricio de Bengoechea, fue quien me postuló para este cargo. Y me dijo, Miguel, prepárate para trabajar solo. Entonces, por más que uno tenga una junta o unos asociados con los cuales trabajamos desde Acopol, desde la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, pues es uno como presidente, como cabeza, el que tiene que sacar adelante un gremio, defenderlo y hacer una apuesta por la profesionalización. Él, que ya ha sido presidente de varios gremios, sabe que muchas veces es uno el único doliente y que esto hay que sacarlo adelante. Y pues para mí es un gran honor, sobre todo el hecho de que yo no he buscado nunca ese tipo de cosas, sino que por fortuna mis colegas me han dicho, encárgate tú de esta tarea. No es una tarea fácil, no somos pues la Andy, ni somos pues un super gremio, somos un gremio hecho más desde el deseo de profesionalizar la actividad de la consultoría política, volver esto pues un oficio y más que un oficio, una profesión, de que los pelados, la gente más joven, las niñas, los hombres, ojalá cada vez más mujeres, necesitamos más mujeres en la consultoría política, entienda que esto no es un tema de tapetes rojos, de estar en Washington, de ganarse premios, de estar en una playa tomando champaña, sino que esas cosas pasan como premio a unos enormes esfuerzos en territorios afectados por narcotráfico, crímenes, problemas de territorio, pobreza, miseria y demás, donde uno tiene que entrar para poder entender al electorado. Y que a veces uno sentado en un computador no es capaz de entender un electorado, o que una escucha social te da una información muy parcial sobre cómo piensa muchas personas que no tienen conectividad en un país, por ejemplo, como Guatemala, Nicaragua, Panamá, o el mismo territorio como Colombia. Las elecciones pasadas, por ejemplo, María Camila, te cuento que trabajamos en un municipio de Colombia que se llama Solano. Vallasolano. No, Vallasolano queda en el Chocó, Solano, Caquetá, queda Solano, 3 horas río abajo de Florencia. Entonces 3 horas río abajo que me fui. Complicado, peligroso. Al lado del batallón de 3 esquinas. Ok. En el río Caquetá, río abajo. Y hasta allá llegamos. A mí me pareció maravillosa la experiencia y me siento muy orgulloso de don Luis, el nuevo alcalde que elegimos en Solano, Caquetá. Nos tiraron toda la propaganda sucia que pudieron. Ya hasta se metieron al final con el estratega político, que eso ya es la impotencia total, porque yo no tengo ninguna figuración ni mayor relevancia, yo estoy detrás de los candidatos y trabajo es para eso, no para que me vean, sino para que vean a mis candidatos, y me dio mucha alegría estar en ese territorio. Claro, pues siempre se corren riesgos de ir a zonas como estas, pero fue muy bonito, ni te cuento la experiencia de pasar la noche en la selva, o sea, fue muy lindo. Realmente eso sería un capítulo para otro podcast. Podemos hacer un podcast de las aventuras de Miguel. Miguel, yo creo que la política es de pasión y tú ya nos hablabas, desde muy niño delimitabas el territorio, ya tenías muy claro este gusto. Cuando a uno le gusta, le sabe, decía mi abuelo. ¿Qué recomendación a esas mujeres jóvenes, a los jóvenes en general, que quieran, les guste la comunicación, que sientan ese llamado por lo social, por lo político, por la incidencia, para que se motiven a entrar a este mundo, al mundo de la consultoría, para que no le tengan miedo a ir a la guerra de las ideas, en democracia claramente? Sí, como diría Sun Tzu, la política es la guerra por otros medios, también lo decía Abraham Clausewitz. No, yo creo que a las mujeres el llamado y a los hombres y a las personas jóvenes que les gusta este tema, que entiendan que esto es de estudiar muchísimo y no estudiar por un cartón,
sino que el estudio, el análisis, la academia, la lectura es un hábito que tiene que ser diario y permanente para poder entender, porque esta es una de esas profesiones que cambia con una velocidad tal que hoy un diplomado puedes arrancarlo a hacer y ya no te sirve para nada, aunque lo termines en 3 meses, porque ya pasó de moda todo lo que te van a dictar ahí. Igual con un doctorado, una maestría, un pregrado. Todo es importante, todo suma, sí, pero la actualización en esto es vital. Primera recomendación. Segunda recomendación, que no se vean ni crean en ningún gurú. Partamos de algo, ningún estratega político gana ninguna campaña, eso es mentira. El que se venda como que gana una campaña está desconociendo al más importante actor de una campaña, que es el candidato. Uno hace parte de un equipo, lo contratan para cumplir con unas tareas, uno ofrece un plan de trabajo, pero uno ni puede ganar campañas, ni puede garantizar victorias, ni uno es el candidato. Entonces eso es mentira. Tercero, esta es una profesión grata, esta es una profesión muy bonita, donde se aprende mucho, donde se pueden hacer amigos, donde, como pasa en la competencia de rugby, algunos me decían estos días, nos agarramos y nos damos con todo, dentro de la ética, dentro de la ley, con sagacidad, pero salimos y nos tomamos una cerveza y somos amigos, ¿cierto? Esto no es un tema personal ni visceral, al menos no para los estrategas políticos que trabajamos con ética. Cuarta recomendación, traten de buscar formación en el exterior. Nosotros somos todavía países muy jóvenes en la formación. Algunos de nosotros que tenemos una formación y que, al menos en lo personal, soy un aprendiz de esto, permanente, y como una esponja trato de aprender de todas las personas que se me acercan, pues de una u otra manera tuve una preparación en varios países de América Latina. Estuve en eventos y en formación en Brasil, en México, en Estados Unidos. Pasamos por la George Washington, hicimos un diplomado súper chévere, hemos hecho pregrado, posgrado, maestría en políticas públicas, que nos ha ido forjando. Viví mi etapa a través del servicio público como servidor. Fui director de comunicaciones, jefe de prensa, gobernación, alcaldía, de muchos lados. Y todo ese tipo de experiencia le sirve a uno para uno poder decir, hey, yo tengo algo importante para ser un consultor político. A veces hay personas que sienten que un consultor es alguien que se quedó sin empleo y que se vuelve consultor. Y yo quiero marcar una diferencia de un consultor. Un consultor es, primero, una persona con experiencia, que tiene años de experiencia con todas las heridas que deja la guerra y todas las heridas que deja la experiencia. Segundo, tiene una metodología para afrontar algo en lo que le agrega valor a una empresa, a una campaña, a un gobierno, a un candidato, a una situación de crisis. Y tercero, utiliza la ciencia para poder llegar a entregar sus datos a alguien. Y una cuarta recomendación, que es como un bonus track, es influyente. Un estratega y político que no es influyente, tome sus cosas y váyase. Sí, tome sus cosas y váyase, pero un consultor político que no es influyente, pues algo de los 3 primeros ítems está fallando, porque tú eres influyente en la medida en que tienes estos elementos. Claro. Lo otro es volverse paisaje, es volverse un funcionario que aplaude como una foca todo lo que hace su alcalde, su gobernador. Siempre le está dando la razón, pero nunca es capaz de contradecirlo, nunca es capaz de decirle cordialmente una buena recomendación técnica, o se queda asesorándolo desde el gusto disgusto. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me parece o no me parece? ¿Cuál es el sustento jurídico de tu asesoría o de tu consultoría? Esa es una pregunta que le dejo ahí suelta a muchos de los que les gusta este oficio. Una pregunta para ir finalizando, ya saliéndonos al contexto nacional. ¿Qué opinas de esta relación entre los medios y el proselitismo? La relación entre los medios y la política creo que es indudable, ineludible, la tiene la academia, la tenemos todos como seres sociales. Sí. Pero entre los medios y el proselitismo puntualmente. Y yo le quiero meter dentro de ese triángulo, si me lo permites, María Camila, entre la consultoría política, el proselitismo y los medios. Triángulo que además aplica mucho para mi vida. Sí. Sí. Por ejemplo, las escuelas de Estados Unidos de la consultoría política y las normas avalan que los estrategas políticos tengan partido. Yo creo que todos los estrategas políticos tenemos una inclinación ideológica. Claramente. Todos los seres humanos tenemos. Yo no creo en la objetividad. Yo creo en el equilibrio
de la parte contraparte, si hablamos de lo periodístico, pero en la objetividad no, todos tenemos nuestro corazón, nuestras inclinaciones, hay políticos, líderes, corrientes que nos gustan o no nos gustan y punto, ¿sí? Entonces a mí me parece que esa relación es bastante peligrosa sobre todo desde lo periodístico, ¿cierto? No hablemos todavía de la consultoría política. Desde lo periodístico es peligrosa porque hay periodistas que no entienden que los medios son empresas. Y hay empresarios que no entienden que el mayor capital de los medios es la credibilidad. Es la credibilidad. Entonces siempre la empresa informativa, que es el concepto teórico, que involucra, por ejemplo, hoy una gran industria como el reggaetón en Medellín, es una industria informativa, ¿cierto? De contenido. La industria de contenido de un youtuber, una persona que viraliza contenido y monetiza, la industria de la radio, la prensa, la televisión, los portales, las disqueras. Es que la industria informativa es bien amplia, pues siempre tiene que tener como su principal capital la credibilidad. Hoy vemos que muchos de estos medios se han convertido lamentablemente en toda América Latina en unas verdaderas prostitutas, lamentablemente, del poder, sin ninguna credibilidad. Y vemos muchos ciudadanos buscando, incluso en cuentas personales de ciertos perfiles, más información veraz que en los medios de comunicación. ¿Quién lo creyera? Totalmente, una deslegitimación. ¿Quién lo creyera? Algún profesor me decía en la universidad, Miguel, tu credibilidad como periodista te demoras toda la vida en construirla y 5 segundos en acabarla. Entonces, ahí la gran pregunta para los periodistas es esa. Yo soy muy honesto en decir, yo no soy periodista, tengo la formación de periodista, tengo mi título de periodista, soy reportero, pero yo soy estratega político 100% de mi tiempo. Claro. Tengo unas habilidades para expresarme, para hablar, para escribir, tengo una visión del periodismo, pero mal haría yo en hacer periodismo cuando trabajo para ciertos líderes políticos y equipos políticos. Pero sabes que es una cosa que yo observo el periodismo desde mi profesión. ¿Y sabes qué le digo a los periodistas? Vea, por favor, de mi cliente no empiece a hablar maravillas, porque eso no me sirve. Entonces uno ve ciertos medios de comunicación, ciertos periódicos que empiezan a hablar un montón de tonterías y otra vez el campesino leyendo y diciendo... Sí. Si son críticos con mis clientes, me ayudan más a construir el storytelling que quiero construir, porque yo quiero un héroe, quiero un villano. Mucha gente dice, hombre, Donald Trump lo condenan y ya está a punto de ganar las elecciones de Estados Unidos. Es que ¿quién dijo que la marca toda es en positivo? La marca a veces se basa en temas negativos. Entonces, claro, apelar a esa condición humana, ¿no? Claro, a la fragilidad humana, a la rebelión de los jóvenes en el estallido social, a la lucha que están dando las mujeres frente a la violencia de tanto cavernícola y de tantas personas que no entienden que los tiempos han cambiado, a la lucha de las personas con diversidad sexual por obtener la libertad y que no sean discriminados, a tantas luchas que emergen hoy en la sociedad. En una sociedad hoy cada vez con menos referentes, cada vez más deslegitimados los partidos, los movimientos, en una explosión social que queremos contener a veces desde la comodidad de nuestra casa, pero que está ebulliendo. Está ebulliendo en Colombia. Presente. Uh-huh. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo, un espacio maravilloso. No hablamos de tu collar. Está muy lindo. Este collar es del Putumayo. Para quienes nos pueden ver, es un collar desde el Putumayo. Voy a hacer ese paréntesis ahí antes de lanzar la última pregunta. Y es que en el Putumayo la identidad étnica es muy relevante. Y para nosotros, la construcción de esa marca andino-amazónica trasciende hacia un cuidado de la naturaleza y también un cuidado por lo que somos, lo que cuentan. Este collar cuenta una historia, es un tejido, viene de montañas, evoca los colores amazónicos, ese piedemonte que se encuentra con esa caída de los Andes, ya hacia la selva. Y pasa algo muy particular y es que los líderes políticos y de gobierno, entendiendo, por ejemplo, que en el Putumayo hay 13 municipios republicanos y 15 pueblos indígenas con territorio, entonces se toma como parte de la marca ese reconocimiento en los detalles. Y cuando tú vas a un evento específico político, encuentras a las mujeres, en la medida de su grado de autoridad, el tamaño del collar. El base del color siempre es neutro, blanco o negro o un tejido de base neutral. Chévere.
y lo que resalta el grado de autoridad y de estatus va alineado a la manera del tejido y lo que cada tejido comunica, porque además los colores y las formas tienen unos significados. Y de los hombres es respecto a las manillas. Entonces es muy normal. Por ejemplo, en febrero se celebra el Festival del Perdón o el Inti Raymi en Sibundoy, Putumayo, donde se reciben a líderes regionales y nacionales y les hacen unos honores las comunidades indígenas por ese encuentro entre culturas. Entonces hoy miramos que muchas personas hablan de la colonización y de esos momentos de nuestra historia como lo peor que nos pudo haber pasado, pero precisamente el Inti Raymi en Sibundoy, que es una conmemoración, un festejo indígena, reconoce esa llegada y les dice gracias por lo que nos trajeron, gracias por ese encuentro entre culturas, gracias por ejemplo hoy a Medellín, a Antioquia, a Miguel, al equipo de Comunicando, por abrir esas puertas, por ejemplo, y permitirnos intercambiar desde otras regiones, desde otros mundos, desde otros lenguajes, precisamente porque en ese tejido emerge la humanidad, tejemos civilización. Y bueno, la conclusión es que estos collares en el departamento del Putumayo, en la Amazonía, y para quienes sentimos esa identidad, significan mucho, comunican, hablan de nuestra mismidad y por supuesto de esa relación que tenemos con la naturaleza y con el territorio en general. Ahora sí la pregunta. Este es un escenario, nos gusta acá hablar de política desde los márgenes hacia lo profundo. En el Ágora, los griegos decían que el hombre ideal o la mujer ideal era el que estaba llamado a ejercer el gobierno, no necesariamente el que quería hacerlo, sino el que tenía que hacerlo. Supongamos que hoy Colombia le dice a Miguel Jaramillo, nosotros entendemos que estás tras bambalinas, que has venido haciendo la tarea, pero te queremos 5 minutos al frente de la nación como presidente de Colombia. Utiliza esos 5 minutos para elegir una ruta o dejarle un mensaje a este país. Uy, qué pregunta tan fuerte. Sobre todo porque muchas personas, incluso de la familia, amigos y todas las personas me han dicho siempre, debería lanzarte. Y yo digo, uy, no, yo prefiero estar detrás del poder y no ahí al frente de estos temas. Pero en esos 5 minutos, no sé, yo creo que utilizaría ciertos mensajes neurolingüísticos para llenar de esperanza desde el poder político a mucha gente que necesita escuchar a los gobernantes hablando de esperanza, de cosas bonitas, de entusiasmo, de ganas. Y no lo haría con palabras, lo haría con ejemplos. Utilizaría esos 5 minutos para hacer una transmisión en vivo desde alguna comunidad en la que esté co-creando o ayudando a una comunidad. Y que ese video de 5 minutos, siendo yo comillas el presidente, lo vea la mayor cantidad de colombianos posibles para que vean a un presidente no viviendo en un palacio, porque eso es prehistoria, sino viviendo con la gente, con los ciudadanos y llenándolos de esperanza, porque yo creo que esa es la principal labor de un líder político, es transmitir esperanza y es generar ejemplo. Hubo alguna vez un alcalde en cierta ciudad del país que se dedicó a hacer política todo su periodo, María Camila, y a uno lo llamaba cada secretario de ese gobierno y uno era ilusionado. Ay, qué bueno, sí, usted va a mejorar la salud. No, doctor Jaramillo, me voy a lanzar. Todos hablaban de política. Yo no sé si usted sabe el nombre de ese alcalde, dejémoslo a la imaginación de los oyentes o de los televidentes, pero eso es el ejemplo. Cuando uno ve que el jefe hace algo, todos los demás están en la misma función. Los gobernantes deben entender que son ejemplares, entonces yo lo utilizaría para dar ejemplo. Y para dar ejemplo del bien, de esperanza, de unidad y sobre todo que en ciudadanía todos somos dignos, es un país para todos y que debemos seguir adelante a pesar de las coyunturas y de esos dolores incómodos que a veces atravesamos como nación, pero también como personas. Y no volviéndonos víctimas, así como en el segundo, y agradeciendo ese lo que encuentro, nos trae, ¿no? y ese encuentro, por supuesto. Así es. Muchísimas gracias, Miguel. Bienvenido siempre. Gracias a ti y gracias al equipo de Comunicando Belén por este espacio. Felicitaciones por esa comunicación que hacen, por la forma en la que entienden esta misión de comunicar y hacer periodismo. Muchísimas gracias, Miguel. Somos Ágora,
Laboratorio Político y el medio comunitario digital Comunicando Belén. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @comunicando.belén y @agoralab. Conéctate a nuestras transmisiones en vivo Todos los martes a las 7 de la noche en el Facebook Live de Comunicando Belén. y recuerda seguirnos en nuestro canal de Spotify como Ágora al Aire.